Muy buenas, jóvenes estudiantes de décimo grado. Este es el segundo video de la asignatura de Matemática 1. Les saluda el profesor Freddy Munguía. El tema a desarrollar en esta segunda clase son las razones trigonométricas de un ángulo en un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas de un ángulo en un triángulo también son llamadas funciones trigonométricas. La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Cuando hablamos de trigonometría estamos hablando de estudio de triángulos. Deriva de los términos griegos trigono, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas. De aquí en adelante vamos a empezar a estudiar lo que son los triángulos. Al comenzar a estudiar este tema, vamos a explorar un poco lo que es el triángulo rectángulo y las diferentes partes que lo conforman. El triángulo rectángulo tiene una característica particular y es que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Los vértices los vamos a nombrar con letras mayúsculas. El vértice A, el vértice B y el vértice C, que es donde se origina el ángulo recto. Los lados van a ser las letras minúsculas. En este caso, el lado A va a estar opuesto al vértice A. El lado B va a estar opuesto al vértice B. Y el lado C va a estar opuesto al vértice C. Los lados A y B son adyacentes al ángulo recto. Quiere decir que ambos lados, tanto el lado A como el lado B, se originan en el ángulo de 90 grados, en el ángulo recto. También nosotros podemos decir que A y B son catetos. Es otra forma de llamar a estos dos lados que son adyacentes al ángulo recto porque de ahí se originan. Y la hipotenusa es la letra minúscula C y es el lado de mayor longitud. Los dos ángulos tienen una forma particular de poder nombrarse. El ángulo alfa, que es el que comparte el vértice A, y el ángulo beta, que es del vértice B. Los dos ángulos agudos, alfa y beta. Seguimos estudiando el triángulo rectángulo. Ahora tomemos como nuestro el ángulo alfa, que es el ángulo que se encuentra en la parte de arriba. Lo colocamos de esta forma. ¿Qué lado es el que está opuesto a alfa? Pues este lado que nosotros tenemos aquí abajo. Este lado está totalmente opuesto al ángulo alfa, por eso le vamos a llamar lado opuesto. La hipotenusa no la vamos a estudiar en este momento, pero sí es importante que nosotros detectemos que este otro lado que está originándose del vértice A ese lado es el que vamos a llamar adyacente. La palabra adyacente significa a la par. Seguimos estudiando el triángulo rectángulo. Tomemos como nuestro ahora el ángulo beta, que es el que se encuentra ubicado en la parte inferior derecha. Ahí lo tenemos. Se origina del vértice B. Como cambió la posición del ángulo que vamos a estudiar, va a cambiar también la posición del lado opuesto y del lado adyacente. Si ustedes observan, ahora este lado es el que se encuentra opuesto a beta. Por tanto, el lado B va a ser el lado opuesto. Por tal razón, el lado que nos queda en la parte de abajo va a ser el lado adyacente, que comparte vértice con ese ángulo beta. Este va a ser el adyacente. En los ejemplos que vamos a presentar, vamos a abreviar al lado opuesto, le vamos a llamar OP, al lado adyacente ADY y a la hipotenusa HIP.
Vamos con el ejemplo número 1. Encontrar las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa en el triángulo rectángulo. Para hallar las 6 razones trigonométricas en un ángulo, necesitamos la medida de los 3 lados. Si ustedes observan, nosotros tenemos 2 medidas, 12 centímetros y 5 centímetros. Casualmente son los 2 catetos. Deberían ser el adyacente y el opuesto. En este caso, si ustedes observan, el opuesto es 5 porque es el lado que se encuentra frente al ángulo alfa. Ese viene siendo el opuesto. Y el otro lado que nosotros tenemos acá, que se origina desde el ángulo alfa, que es el que está acá, ese viene siendo el adyacente. O sea que nosotros ya conocemos 2 lados. El lado que nosotros desconocemos es la hipotenusa. Entonces, ese lado no sabemos su medida. Para encontrar la medida de ese lado, vamos a hacer uso de un tema que en algún momento ya estudiamos, lo que es el teorema de Pitágoras. ¿En qué consiste el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, si nosotros conocemos la medida de 2 lados, podemos encontrar la medida de ese tercer lado. En este caso, el lado desconocido es la hipotenusa. Para encontrar la hipotenusa tenemos que calcular la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de los 2 lados que ya conocemos. Como ya conocemos el lado opuesto que mide 5 centímetros y ya conocemos la medida del lado adyacente que es 12, entonces nosotros vamos a ir haciendo los cálculos. Opuesto mide 5 centímetros, sería 5 al cuadrado, el adyacente 12 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144. La hipotenusa, al hacer la suma, 25 más 144 es 169, tiene raíz exacta que es 13. Quiere decir que la hipotenusa ya tiene un valor de 13. Entonces, una vez que ya tenemos nosotros la medida de los 3 lados, tanto el adyacente, el opuesto y la hipotenusa, podemos seguir al siguiente paso, que es formular las 6 razones o funciones trigonométricas. Ya tenemos la medida de los 3 lados del triángulo rectángulo. El opuesto mide 5 centímetros, el adyacente alfa mide 12 centímetros, la hipotenusa la calculamos, mide 13 centímetros. Ahora vamos a calcular las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. Las razones trigonométricas no son nada más ni nada menos que fracciones que se van formando de 2 de los 3 lados que nosotros tenemos ahí. La primera razón o función trigonométrica se llama seno, seno de alfa, que consiste en dividir la longitud del lado opuesto entre la longitud de la hipotenusa. El opuesto mide 5 centímetros y la hipotenusa mide 13 centímetros. En este caso, seno de alfa es 5/13. La segunda razón trigonométrica es coseno, que resulta dividir el lado adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el coseno de alfa es 12 porque el adyacente mide 12 centímetros y la hipotenusa mide 3. El coseno de alfa es 12/13. La tercera razón trigonométrica es tangente, que es opuesto entre adyacente. El tangente es 5/12. 5 que mide el opuesto y el adyacente 12. La cuarta razón trigonométrica es la cosecante, que es hipotenusa entre opuesto. Cosecante de alfa es 13 que mide la hipotenusa sobre 5, que es el opuesto. 13/5. La quinta razón trigonométrica se llama secante y consiste en dividir la hipotenusa entre el lado adyacente, o sea, 13/12. Y la última razón trigonométrica es la cotangente de alfa. En este caso, la medida del lado adyacente entre el lado opuesto. En este caso, cotangente de alfa
es 12 quintos. 12 que mide el adyacente entre 5 que mide el lado opuesto. Y ahí tenemos de manera abreviada cómo vamos a ir escribiendo cada una de las razones trigonométricas. Cabe destacar que esta será la forma en que nosotros vamos a ir representando cada ejercicio de representar razones trigonométricas. Ejemplo número 2. Vamos a encontrar las 6 razones trigonométricas del ángulo beta en el triángulo rectángulo. Ya tenemos ubicado el ángulo beta en la parte inferior derecha. Tenemos un lado conocido que son 6 centímetros que corresponden a la hipotenusa y tenemos la longitud de otro lado que viene siendo el opuesto. Si ustedes observan, el lado opuesto es el que está frente al ángulo beta. En este caso, el lado opuesto es un lado ya conocido. Son 5 centímetros. El lado desconocido es este que nosotros tenemos en la parte de abajo. Es este lado que está compartiendo lado con el ángulo beta. En ese caso viene siendo el adyacente porque está a la par. Es un lado desconocido. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular ese lado desconocido. Cuando nosotros necesitamos encontrar un cateto, recuerden, un cateto es el opuesto o el adyacente. Siempre utilizamos el teorema de Pitágoras. Entonces, en este caso es el adyacente. Siempre que nosotros necesitemos un cateto, vamos a restar del cuadrado de la hipotenusa, vamos a restar el opuesto al cuadrado. Entonces, vamos sustituyendo. El adyacente es igual a decir 6 al cuadrado. La hipotenusa mide 6. El opuesto mide 5. Queda 6 al cuadrado igual a 36. 5 al cuadrado es igual a 25. Hacemos la resta y nos queda que 36 menos 25 es 11. 11 no tiene raíz exacta, entonces ahí nosotros dejamos expresar la respuesta como raíz cuadrada de 11. Quiere decir que el adyacente es raíz cuadrada de 11. Repito, si necesitamos encontrar la longitud del lado opuesto o la longitud del lado adyacente, nosotros necesitamos hacer una resta, ¿verdad? Solamente cuando necesitamos hipotenusa es que nosotros vamos a sumar. Continuando con este segundo ejemplo, vamos a calcular las 6 razones trigonométricas del ángulo beta. Seno de beta es opuesto sobre hipotenusa, queda que seno de beta es 5 sextos. Coseno de beta es adyacente sobre hipotenusa, o sea, raíz cuadrada de 11 sobre 6. Tangente de beta es 5 sobre raíz cuadrada de 11, o sea, lado opuesto sobre adyacente. Nos quedó una raíz cuadrada en el denominador, por tanto hay que racionalizar. 5 por raíz cuadrada de 11 y abajo raíz cuadrada de 11 por raíz cuadrada de 11, que es 11. Y ahí tenemos racionalizado tangente de beta. Cosecante es 6 quintos, que es hipotenusa sobre opuesto. Secante de beta nos queda hipotenusa sobre adyacente. 6 sobre raíz cuadrada de 11. Racionalizamos multiplicando por raíz cuadrada de 11 y nos queda arriba 6 raíz cuadrada de 11 y en la parte de abajo queda raíz cuadrada de 11 por raíz cuadrada de 11, solamente 11. Y cotangente de beta, que es raíz cuadrada de 11 sobre 5, que es el lado adyacente sobre el lado opuesto. Y ahí tenemos calculadas las 6 razones trigonométricas del ángulo beta.
Recuerden efectuar como tarea de este segundo video el segundo conjunto de ejercicios que una vez que retornemos a clase van a ser debidamente revisados y debidamente sellados. Así que muchas gracias por su atención.